pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenido a este espacio de la Iglesia Camino Nuevo, este programa llamado Punto de Unión. Y damos gracias a Dios por estar aquí en Radio La Predicadora, un viernes más en esta casi hora que nos toca los viernes 18 a 19 horas, para poder compartir palabra de Dios y bueno, ir aprendiendo, ¿no? Juntos, ustedes, yo, porque dice que la palabra de Dios es útil para enseñar y bueno, es bueno aprender. Muchas veces repasamos la Biblia en los mismos textos y el Señor nos habla constantemente y vamos aprendiendo, y es una fuente inagotable de sabiduría que es la Biblia, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que tengamos la libertad de poder compartir. Más allá de los puntos de vista particulares de cada uno, podemos opinar de una manera, podemos opinar de otra. Por eso el nombre de este programa, Punto de Unión. Hay un punto que nos va a unir siempre, que es Jesucristo. Y Él es el único Rey, el único Señor, y a Él servimos y a Él seguimos. Bueno, te invito a que abras tu Biblia en esta tarde, en Hechos capítulo 10. Son 48 versículos, lo del capítulo 10, que hablan de una historia tremenda, ¿no? Algo hermoso que pasó y bueno, vamos a tratar de resumir, son muchos los versículos. Y es un pasaje muy conocido dentro del pueblo cristiano, se conoce, a que vamos a tratar de resumir, también para la gente que no conoce este pasaje, este capítulo del libro de los Hechos, capítulo 10, también pueda asimilar y pueda recibir de parte de Dios lo que está preparado, ¿no? Porque nada es por casualidad. Dentro de las cosas de Dios, Dios ya preparó todo, Dios ya preparó este momento de que vos estés ahí, de que yo esté aquí, que podamos compartir juntos esta palabra, de que podamos recibir de parte de Él lo que Él tiene ya de antemano preparado, porque es necesario seguramente en algo que vamos a hacer. Y Dios habla a través de la Biblia. Seguramente el Señor nos quiere utilizar para algo y es necesario que leamos este pasaje bíblico para que podamos ser instruidos y que el Espíritu Santo nos guíe para cumplir el propósito que ya Dios determinó. Bueno, habla de muchas cosas este pasaje. Vamos a empezar con los personajes. El título dice Pedro y Cornelio. Vamos a conocer un poco quién es Cornelio. Del versículo 1 vamos a leer algunos versículos. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Acá ya sabemos quién es Cornelio. Era un centurión, un hombre que tenía cargos soldados, de una compañía, evidentemente era importante, porque resaltan el nombre aquí en el texto, compañía La Italiana. Ahora vamos a ver las características de este hombre llamado Cornelio. Versículo 2 dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjate vos las características de este hombre. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre que siempre oraba a Dios. No solamente él, sino que toda su casa. Qué bueno que es cuando tu casa también están todos juntos, unánimes en cuanto al propósito de Dios. A veces se da la situación donde hay uno solo que es converso, o el esposo o la esposa, e inclusive los hijos y los padres todavía no son conversos. Pero aquí dice que Cornelio era un hombre que seguía los pasos que Dios mandaba, que siempre oraba, pero él y toda su casa. Y este era un hombre piadoso. Ahora vamos a leer el versículo 3, dice: este vio claramente una visión
como la hora novena del día, esto es a las 3 de la tarde, la hora de los hebreos. Tengamos en cuenta que quien escribe la Biblia es Lucas, es judío, y toma esta hora como la hora novena. La hora 1 para ellos es las 6 de la mañana, la hora novena es alrededor de las 3 de la tarde. Dice, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. O sea que en la visión es llamado por su nombre y le dice así el ángel. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Fíjate vos qué tremendo, ¿no? Dios manda un ángel y el ángel le dice, tus oraciones han subido para memoria la presencia de Dios. Qué maravilloso, hermano. Tus oraciones y tus limosnas, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Y resalta al final del versículo 6, dice, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Por eso decía, hoy leemos este pasaje, porque este pasaje nos va a hablar a nosotros qué es necesario que nosotros hagamos. Dios nos va a hablar directamente a cada uno de los que está escuchando, va a hablar a mí, para que podamos hacer lo que es la voluntad de Dios. Vamos a saltear algunos versículos. El versículo 9, vamos al 9 directamente, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, al mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que estando atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro pensaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y presta atención a lo que va a pasar aquí, en el versículo 18 y 19. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjate qué maravilloso, hermano, tremendo. La visión que tuvo Cornelio, el ángel que le dice que mande a llamar a Pedro, Pedro que en Jope, donde él estaba, recibe otra visión, donde desciende un lienzo atado de las 4 puntas, con animales, cuadrúpedos de todas las especies, y aves del cielo, dice, y reptiles, y le ordena en esa visión una voz que se levante Pedro, que mate y que coma, y Pedro en sus costumbres, en su religión, vamos a hablar un poquito de eso, en su religión, en sus enseñanzas que recibió, contesta y dice, no, porque yo jamás he comido cosa común o inmunda.
Entonces, otra vez la voz le dice, lo que Dios limpió, no llames tu común. Y hay una lucha en Pedro, ¿no? Porque él viene de la ley mosaica, donde la ley dada por Dios en ese tiempo no permitía comer determinados animales al pueblo hebreo, así animales como cerros y algunos que tenían pezuñas y algunos reptiles, no permitía, y para comer lo que comían tenían ellos que hacer un ritual especial y era complicada la comida de ellos, tenían que santificarla para poder comer, por eso no comeré cosa común o inmunda, común o inmunda, la tenían que santificar, pero el Señor le dice en la voz, lo que Dios limpió, no llames inmundo. Y claro, Pedro quedó anodado por el éxtasis que tuvo, por la visión que tuvo, y también tratando de entender el significado de lo que le pasaba, de esa visión, ¿no? ¿Qué significaría para él todo eso que le estaba aconteciendo a la hora del mediodía, donde él tenía hambre y recibe esta visión? Y lo que le dice el Espíritu Santo mientras él analizaba la visión, tratando de descubrir qué es lo que Dios le estaba mostrando, o qué es lo que Dios le estaba enseñando, mejor dicho. En ese momento, Pedro oye al Espíritu que le dice de que había hombres que lo venían a buscar, que no dude, que descienda y que vaya con ellos porque el Espíritu lo había enviado, el Señor los envió. Entonces Pedro dice en los versículos siguientes que descendió de la azotea donde él estaba, perdón, y habla con ellos le cuentan el motivo por el cual era la visita, y bueno, Pedro los hace entrar en la casa, los hace morar esa tarde, esa noche, y al otro día salen a donde tenían que ir, a Cesarea. En el 24 vamos a leer. Al otro día entraron a Cesarea, la ciudad de Cornelio, ¿no? Y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Qué tremendo, ¿no? Cornelio adorando a Pedro, pero fíjate qué tremendo aquí lo de Pedro también. Mas Pedro lo levantó, diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido en ese lugar. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ese era el propósito de la visión, porque se iniciaba la iglesia de Jesucristo, y no era solamente para los judíos, sino tenía que pasar toda frontera, y por eso que pasando las fronteras de tierras judías, el Señor necesitaba a los que Él había preparado, decirles de que de alguna manera ya no había nadie inmundo o nadie que los contamine, porque ellos decían de que acercándose a un extranjero, a alguien que no sea judío, se contaminaban, ellos lo consideraban inmundo. Y ese era el significado de la visión que recibió con el lienzo atado de las cuatro puntas, con los animales, y Pedro, en la sabiduría que Dios le dio, pudo interpretar. A veces el Señor nos dice cosas que nosotros en el momento no vamos a entender, pero dado las circunstancias, vamos a comprender porque avala la palabra lo que voy a decir, de que el Señor nos dio sabiduría, y al tener sabiduría de Dios, no es que sabemos todo, pero esa sabiduría que Dios nos da, nos hace comprender las cosas que para otra persona no las podría llegar a comprender. Aquí actúa el Espíritu Santo de esta manera, ¿verdad?
el conocimiento que recibió Pedro, más la sabiduría que recibió de parte de Dios, pudo comprender la acción del lienzo, que lo tenía que volcar a esto que le tocaba vivir, entrar en una ciudad de gente que no era judía, de personas gentiles, pero fíjate vos que estos gentiles ya estaban buscando de Dios, porque Cornelio y toda su familia y los más allegados de él estaban en el lugar esperando, y no esperaban de curioso, porque dice que los amigos más íntimos, perdón, los amigos más íntimos, los familiares, la familia de él estaban ahí esperando recibir a este hombre de Dios para que les diga lo que era necesario que hagan, porque esa es la expectativa de ellos, de que Pedro venga para que le diga lo que es necesario que hagan, lo que el ángel le dijo en la visión a Cornelio. Y aquí Pedro comprende perfectamente lo que Dios le había mostrado a través de la visión, ese éxtasis que él tuvo en ese momento. Gloria a Dios. Y llega un momento, en el verso 34, porque ahí Cornelio le comienza a explicar la visión que tuvo con el ángel y lo que el ángel le dijo, del versículo 29 hasta el 33. Entonces vamos a leer el versículo 34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí empezó a hablar Pedro. Y habló de quien tenía que hablar, no de él, ni de sus anécdotas, no habló de él, ni de sus visiones, no habló de él, ni de sus sabiduría, sino que habló de Cristo, que es lo que tenemos que hacer nosotros, hablar de Cristo a las personas. Y vamos a saltearnos al 44. Fíjate que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué era lo que Pedro le iba a decir que hagan? Hablar del Señor Jesucristo. Ahora, ¿no? Vamos a empezar a sumar otros versículos a esto para que podamos entender también un poco más en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios, dice algo muy interesante en el versículo. Toda la palabra de Dios es apasionante, obviamente, es Dios hablando. Pero fíjate vos en Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13, qué importante que es lo que dice para sumar a lo que hemos leído. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate, vamos a analizar el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, por herencia. Fíjate, presta atención, hermano, la herencia. Nosotros, si tomamos el Antiguo Testamento, vemos que el sacerdocio, por ejemplo, era toda la familia de Aarón, toda la descendencia. Le guste, no le guste, quieran, no quieran, todos los hombres iban, que no tengan defectos, así dice el Antiguo Testamento, iban a ser sacerdotes y se iban a encargar de esa área, del sacerdocio. Bueno, acá ya cuando Dios mismo habla a través de la palabra y dice, los cuales no son engendrados de sangre, los que van a recibir a Cristo, más todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne. No es que vos escuchaste hablar de Jesús y vas a decir, sí, yo voy a empezar a creer en Jesús. No, no es tu voluntad. Ahora vas a ver por qué. Ni de voluntad de varón. No es porque yo te hable todo el día del Señor, vos vas a querer seguir al Señor. Termina el versículo diciendo, sino de Dios. ¿Por qué dice así? Porque quien trae convicción en el ser humano, ya no en el Hijo de Dios, en el ser humano que necesita de Dios, es el Espíritu Santo. Muchas veces pensamos que el Espíritu Santo empieza a obrar en la persona después de aquello que nosotros llamamos confesión de fe, de confesar con nuestra boca, dice el capítulo 9, versículo 10 de Romanos, si no me equivoco. Me puedo equivocar y para la gloria de Dios que me equivoque, que sea imperfecto, porque el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Dice de que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, hay dos acciones muy importantes. No es confesar con la boca, sino también es creer en el corazón, que el Señor le levantó de los muertos, dice. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que la persona cuando empieza a acercarse a buscar a Dios es porque ya el Espíritu Santo está trayendo convicción en esa persona. Ya el Espíritu Santo está obrando. Como aquí en esta familia, ya el Espíritu Santo estaba obrando porque en un pueblo gentil, una familia gentil, en una tarea tan complicada como la de Cornelio, que era centurión de un grupo de soldados, tenía cargo soldado, una tarea frívola. Recordemos que el ejército romano era quien dominaba en aquella época. Era así todo, él creía en Dios y oraba y buscaba. Ya el Espíritu Santo en esa familia ya estaba orando. Necesitaba el toque final nada más, que es el que trajo por orden del Señor Pedro. Pero ya el Espíritu Santo estaba obrando en esa familia. Estaba obrando en Cornelio. El Espíritu Santo mismo le dice a Pedro que descienda y que vaya con esos hombres que lo están buscando. Porque él mismo, porque yo los he enviado, dice el texto. Él los había enviado. Él es el que envió al ángel también. Y él es el que estaba orando en el corazón de estas personas para que sean instruidos por la boca de Pedro de todo lo que había acontecido con respecto al Señor Jesucristo. Y ahí es donde desciende el don del Espíritu Santo. El regalo que ellos recibieron, porque era necesario que recibiesen ese regalo, es que pudieran hablar también en otras lenguas, en otros idiomas, para que el Evangelio se siga extendiendo. Esa era la función, el objetivo por cual sucedió todo lo que está aconteciendo aquí en este maravilloso pasaje, de que nosotros podamos extender el Evangelio, hablar de Jesús, hermano. Qué inteligente Pedro en no ponerse a hablar de sus experiencias, de sus anécdotas, de sus testimonios, que a veces ayuda, pero no tenemos que abusar de eso, sino nosotros tenemos que inundar de la palabra de Dios a la persona, porque quien va a salvar a la persona es la palabra de Dios, quien va a sanar a la persona es la palabra de Dios, quien va a limpiar a la persona es la palabra de Dios, quien le va a aumentar la fe a la persona es la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros necesitamos saturarnos de la palabra de Dios, y nosotros, aquellos que están en dificultad, que están en conflicto, que la están pasando mal, que quizás hay algún indicio de que están buscando de Dios, nosotros los debemos, gloria a Dios, ayudar en la palabra de Dios. No los debemos consolar en la situación que están pasando, sino que quien puede no resolver el problema, porque
ahí también caemos en el error si decimos, no, vení a la iglesia, que tu mujer va a volver, vení a la iglesia, que vas a conseguir un mejor trabajo. Esas son añadiduras de Dios que Él la va a hacer si Él tiene ganas de hacerlo, si tienen un propósito que esas personas alcancen tal cosa. Nosotros no podemos engañar a las personas. Yo escuchaba una canción en estos días donde la canta una jovencita, muy linda voz, pero decía, donde está Dios no hay enfermedad y no hay aflicción. Y yo no estoy tan de acuerdo con esa canción, porque es como que suena muy lindo, pero sabemos que la realidad no es así. No es así la realidad, porque hay pasajes bíblicos que respaldan lo que digo. Voy a decir solamente uno. Cuando Jesucristo entra en el estanque de Betesda, que yacía multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos, y el Señor fue sobre uno solo nada más, que hacía 38 años que estaba en esa situación. O sea que si nosotros pensamos que el Señor va a sanar a todos, que el Señor va a prosperar a todos, estamos equivocados, hermanos, porque no vino a eso no vino Jesucristo. Jesucristo vino a salvar nuestras almas. A eso vino Jesucristo. Después que sucedan cosas en esta vida, ¿no? En este plano, después de recibir de Dios, después de recibirlo a Cristo, después de empezar a caminar en dirección que nos marca la palabra, de que nos limpiemos, que salgamos de las antiguas costumbres, que nos volquemos a las cosas de Dios, que nazcamos de nuevo, que seamos una nueva criatura, y después de eso, que algo suceda en nuestra vida económica, en nuestra vida sentimental, eso es otro tema. Son, como dije hace un rato, añadiduras. Nosotros no debemos alentar a las personas que vengan por las añadiduras, no. Nosotros debemos alentar a las personas en buscar a Dios para que salgan del pozo de su vida. Porque todos hemos estado en un pozo antes de conocer a Dios. Si yo te cuento el mío, hermano, hermana, amigo, amiga, quedarías espantado. No podrías creerlo. Pero estaba en un pozo. Y el Salmo 103 dice, Él te saca o te rescata, no recuerdo la palabra correcta, del pozo de tu vida. Vos estabas en un pozo. Y quizá hay personas en este momento que están en un pozo. El único que los puede sacar es el Señor. Solamente tenés que extender tu mano y el Señor te va a sacar. Es obvio eso. Si vos extendés tu mano y al extender tu mano te estás humillando, porque no vas a salir de ese pozo con tu capacidad, no vas a salir con tus fuerzas, no vas a salir con tu experiencia, porque sin haberte dado cuenta entraste en un pozo. Muchas veces no caes en el pozo en la vida porque quisiste caer, no, al contrario, fuiste engañado y fuiste arrojado al pozo, en la cual después te deslizaste de una manera en la cual ya te resulta imposible salir. Pero ¿quién te puede sacar del pozo? Es el Señor. Después lo que suceda una vez que vos salgas del pozo, hermano, ya es voluntad de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos engañar. No, vení que el Señor te saca del pozo de tu vida y esa empresa que estabas anhelando, esa casa nueva, esas vacaciones a lugares desconocidos y poder disfrutar. Nosotros si queremos atraer personas, primero que no es nuestra función. Recién leímos ahí que no es por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no puedo convencer a nadie, yo no puedo incitar a nadie. Quien acerca a las personas a Jesucristo es el Espíritu Santo. Él trae la convicción del pecado. Él trae la convicción que necesitamos de Dios, hermano. A que yo te aliento en esta tarde, ¿verdad? A que
No bajes los brazos, levanta tus brazos, pedile al Señor, como cuando Jesucristo se acercó a los discípulos que estaban en medio de una tormenta en el mar, en la peor hora de la noche se acerca y lo reconocen, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, y el Señor le dijo, ven, y cuando empezó a caminar sobre el mar, porque caminó sobre la palabra de Dios, pero dice que el viento se puso más bravo, y en vez de mirarlo a Cristo, miró a los costados, ¿y qué le pasó a Pedro? Se hundió. Pero Pedro inteligentemente dijo, Señor, socórreme. Y extendió la mano. Y el Señor asió de él, dice la Escritura, y lo sacó de ese pozo. Quizás caminando en las cosas de Dios, miraste para otro lado, miraste cosas que no tenías que mirar y caíste en un pozo. Decirle al Señor, socorro, y Él te va a ayudar a salir. Le voy a pedir a Mauro si podemos pasar un temita que ahí preparamos de Paul Wilbur. Muy precioso tema, te invito a que lo escuches un ratito. Gloria a Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 en su santuario, en tiempo de temor, me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 el Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 en su santuario, en tiempo de temor, me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 delante de mi opresor, proclamaré, soy vencedor. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Proclamaré, yo soy vencedor, dice la canción que escuchábamos, ¿no? En el nombre de Jesús es así. Y yo quiero desafiar en esta hora. A mí me encanta desafiar. A ver, ¿cuántos se animan en esta tarde que quizás
en vez de poner los ojos en Jesús como Pedro, ahí en esa ocasión, que también caminaba en el mar, pero miró hacia los costados. Hubo cosas que llamaron la atención y se estaban hundiendo, y en esta tarde, gloria a Dios, le dicen al Señor, socórreme. ¿Cuántos se animan en esta tarde a dejar el orgullo de lado, a inclusive cambiar algunas rutinas de tu vida? Quizás al mirar cosas que no debías, y no hablo de cosas pecaminosas, ¿no? No digo de que un hombre miró mujeres, ni que las mujeres miraron hombres, no, pero quizás hemos seguido un evangelio diferente. Empezamos puestos los ojos en Jesucristo, pero hubo cosas que el enemigo empezó a poner también a nuestro costado y hemos empezado a mirar pensando que, mirá esto qué lindo, mirá qué llamativo aquello, y hemos dejado de mirar a Cristo y sentimos que espiritualmente nos estamos hundiendo. Yo desafío en esta hora quienes son los que se animan a decirle, Señor, socórreme. Yo quiero decirte que el Señor te va a socorrer, pero vas a tener que empezar a caminar en dirección a Jesucristo nuevamente. Gloria a Dios. Y quizás caminando hacia Jesucristo tengas que dejar cosas de un lado. Yo no sé si serán costumbre o lo que sea, ¿no? Quizás amistades, quizás, no sé. Pero yo sé que vas a tener que dejar de lado y vas a tener que caminar en dirección de Jesucristo. Aquí la palabra también lo que nos puede enseñar es de cómo trabaja el Señor, ¿verdad? Estuvo en Cesarea, estuvo en Jope, mandó ángeles, usó uno de los testigos visuales de Jesucristo como Pedro, empezó a poner en el corazón de gentiles la necesidad de buscar a Dios y Dios vio y oyó esas oraciones. Qué importante que vos puedas rescatar todas esas fracciones de que el Señor oye, si tu corazón es sincero, Él oye tu oración. Dice, subió para memoria delante de Dios tus limosnas y tu oración. Qué tremendo. A mí no me gusta esa palabra limosna, pero bueno, está escrito aquí en la Biblia, ¿no? Yo no la voy a cuestionar, puedo decir, quizás la traducción haya sido otra, porque ahí también nos encontramos con algunas cuestiones en las traducciones, quizá la palabra original fue otra, no sé. Pero todas esas cosas que vos das de todo corazón suben en presencia de Dios. ¿Verdad? Que tu ofrenda no es forzada, forzada en el sentido que lo haces, es una obligación, lo tengo que dar. No, que lo das con amor, porque ahí es donde el Señor le agrada a aquellos que dan de todo corazón. Esos son personas al que el Señor tiene en cuenta, como lo hizo Cornelio aquí, que no lo hizo por un interés, porque algunos dicen, no, voy a dar una buena ofrenda para poder recibir más de Dios. Las cosas así no funcionan. Nosotros tenemos que tener en claro que en este plano en el que vivimos ahora, el Señor nos va a proveer de lo que nos haga falta. Y vos dirás, pero yo tengo sueños, yo tengo anhelos. Está bien, pero el Señor te va a dar lo que te haga falta. Él no va a dejar que pases necesidad. Él te va a dar lo que te hace falta. Quizás vos estás bien, pero sentís que te faltan cosas porque entraban en tu corazón. ¿Y por qué entraban en tu corazón? Porque quizá empezaste a ver cosas que no correspondían, cosas que no debías ver y te contaminaron. Por eso el Señor en esta hora, Él quiere sanarte, quiere sacarte de ese pozo de tu vida, quiere sacarse de esa aflicción en la que te has metido. Y aquellos que no conocen del Señor y están escuchando por primera vez, varón, mujer, yo te garantizo que quizás estuve en una situación mucho peor que la tuya. No conozco la vida de nadie, pero tampoco me hago el víctima, ni el elegido. Pero
yo escarbando en mi pasado y saliendo de donde el Señor me sacó, porque yo no salí, el Señor me sacó, sé que también te puede sacar a vos. A vos, hombre y mujer, que quizás es la primera vez y por casualidad, o en la aplicación, o por Facebook, o alguien te mandó el link para que puedas escuchar este programa. Esto que ahora estamos hablando y vos estás oyendo, llega a lugares, hermanos, remotos. Si me pongo a enumerar a los lugares que esto puede llegar, sería una lista muy larga, ¿verdad? Pero hay gente en los hospitales, en los penales, gente que está sola en su casa, gente que está postrada en una cama. Y la palabra de Dios, hermano, es eficaz. Y llega a esos lugares remotos, por eso es una bendición. Radio La Predicadora, hermano, que se mantiene para la gloria de Dios, hermano. Para la gloria de Dios durante tantos años, y se puede libremente hablar de las cosas de Dios, y el Señor obra. Y tiene su tiempo el Señor para orar. Si estudiamos este pasaje, esto no pasó en un día ni en 2 días, hermano. Desde que Cornelio recibe la visión hasta que Pedro llega y habla con todos los que estaban en la casa, pasaron varios días y pasaron muchas cosas en el medio. Y el Señor obra de esa manera, porque Él nos va preparando. Él nos va preparando, Él te va preparando. Por eso el Espíritu Santo te va preparando tu corazón, va preparando tu mente, para que vos puedas recibir a Cristo. Que puedas recibir a Cristo. Algunos me dirán, no, pero no es así porque el Espíritu Santo es santo y en lo inmundo no se va a meter, pero para que la persona tenga necesidad de buscar de Dios, hermano, el Espíritu Santo ya comienza a trabajar antes. Antes de que reciba a Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la persona. Hasta que llega el momento que la persona recibe del Señor Jesucristo. Y bueno, y ahí comienza la transformación de la persona. Aquí en estos que estaban oyendo atentamente lo que Pedro hablaba, y desconoció, y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, hermano, gloria a Dios, recibieron el don maravilloso de hablar otros idiomas para que puedan ir libremente por otros lugares, ya con el don del Señor, hablar de las maravillas de Jesucristo, y sumando personas a la iglesia de Cristo. Algunos dicen este movimiento nuevo que nació, la iglesia de Cristo, en su primer tiempo tuvo un poder impresionante, hermano. Pero todo tiene su tiempo y hay cosas que Dios ya no va a obrar de la misma manera, porque hoy el Señor nos habla, no a través de un hombre, a través de una mujer, el Señor nos habla a través de su palabra. Es la palabra de Dios, ahora que existe la Biblia, ya hace muchísimo tiempo que la palabra de Dios quedó plasmada en esto que nosotros conocemos como Biblia, y esto es lo que a nosotros nos alcanza para que podamos conocer de Dios. Este es el conocimiento, y no es superficial, porque vos aquí cuando empezás a escarbar las Escrituras, cuando empezás a investigar en la Escritura, no añadas nada afuera. Cuando empezás a orar, a leer, los cabos se empiezan a unir, hermano. Los eslabones comienzan a unirse y es tremendo las cosas que el Señor comienza a revelar. Pero aquellos que permanecen en su palabra, así dice en Juan 8, ¿no? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, dice Jesucristo, y la verdad os hará libre. La verdad. Pero para recibir la verdad debo permanecer en la palabra del Señor. Yo debo permanecer acá en esta palabra. Debo permanecer en lo que dice la Biblia. Mi alimento, mi sostén tiene que ser la palabra de Dios. Y como te decía, Él añadirá todo lo que nos haga falta. Y no te hablo de cosas materiales que también el Señor añade. Gloria a Dios. Te añade sabiduría, conocimiento,
inteligencia, empiezan a surgir los atributos del don del Espíritu: paz, amor, bondad, benignidad, paciencia, fe, amor, todos los componentes del don del Espíritu, porque es un fruto del Espíritu, no son varios, son atributos del fruto del Espíritu. Todo esto que te mencioné, que está en Gálatas capítulo 5 y verso 22, ahí describe exactamente lo que el Señor nos dice, de que cuál es el fruto del Espíritu, y los atributos del fruto del Espíritu, justamente, gloria a Dios, dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Fíjate vos que son algunos similares: benignidad, bondad, templanza. Fíjate, son casi similares. Pero si el Señor señala todo esto, es porque es de esta manera. Fíjate el fruto del Espíritu, cuántos componentes tiene: gozo, paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¡Wow! Tremendo, ¿no? A veces nosotros somos impacientes, queremos las cosas para ayer. Cuando nacemos de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, dice que es nueva criatura. Es una nueva criatura. Ya no es más como era antes. No puede haber ni secuelas de lo que uno era antes. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. A Nicodemo, este hombre sabedor de las Escrituras, todo lo que es el Antiguo Testamento, porque hasta ahí había Antiguo Testamento, Cristo le dijo a Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si no nace de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Y porque es así, hermano. Uno necesita ser una nueva criatura. Porque la nueva criatura, te voy a decir más o menos para que entiendas, ¿no? Lleva muchos años el nacer de nuevo, no es de un día para el otro. Me ha tocado casos de que los pecados de personas fueron extremadamente grandes y a los 3 meses sí, ya cambié. No, hay cosas que el nacimiento de una nueva criatura lleva su tiempo, su proceso. Y vamos al plano natural de un bebé que es gestado, que después de 9 meses nace y que va creciendo y tiene la niñez, tiene la infancia, tiene la preadolescencia, adolescencia, la juventud, empieza a ser mayor. Fíjate que todo tiene un tiempo, no es inmediato, no es en el momento. Y está bien que sea así, porque nosotros no podemos de un momento para el otro asimilar toda la información que Dios tiene para nuestras vidas. Si vos te lees toda la Biblia, toda esa información que Dios tiene reservada para nosotros no la vas a poder asimilar, porque aunque te la leas toda, de Génesis a Apocalipsis, las revelaciones son paulatinas, porque vos no le podés enseñar física cuántica a un niño de 6 años, porque tiene que pasar procesos, porque su mente tiene que madurar, su intelecto tiene que madurar, para poder asimilar las cosas. Y en las cosas del Señor pasa exactamente lo mismo. El nacer de nuevo y crecer, ser una nueva criatura, es un proceso bastante largo, pero hay que permanecer. Te voy a dar características de la nueva criatura. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Si permanecé en mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo, dijo Jesucristo. No peca. Aquí también dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que todavía no es una nueva criatura. Porque si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de los cielos. Y el Señor está en el reino de los cielos. ¿Verdad? Entonces, si no nacés de nuevo, no le vas a poder ver. El versículo 9, también de
Juan 3, primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjate vos que ya es algo voluntario, es algo, hermano, que no es porque hay un reglamento que te dice no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No, es algo voluntario, ya no peca, ya no quiere pecar, ya no siente pecar, ya no le atrae lo que atraía el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, al nacer de nuevo, porque todo aquel que es nacido de Dios, dice la palabra, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, llegar a estos niveles, hermano, es difícil, es bastante complicado, lleva mucho tiempo, es un proceso, porque el enemigo ataca y ataca y ataca y ataca, pero nosotros somos salvos por gracia. El mismo Pablo decía que él queriendo hacer lo bueno hacía lo malo, quizás algún pensamiento, quizás alguna expresión, por eso decía, el único perfecto es Jesucristo, hermano. Pero nosotros vamos camino a ese lugar y debemos permanecer en él para poder voluntariamente, gloria a Dios, resistir. Acá se trata de resistir. Resistir las tentaciones, resistir al diablo, gloria a Dios, para poder ser libres. Resista al diablo y él irá de vosotros. Bueno, hermano, el tiempo apremia, gloria a Dios, a que te espero el próximo viernes, 18 horas, para que podamos compartir, gloria a Dios, la palabra de Él. Y quiero mandar saludos a la hermana María Jiménez, gloria a Dios, mandó un mensajito. Hermana, Dios te bendiga y te guarde. Y vamos a orar, así ya nos despedimos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Dios mío, porque nos da la posibilidad de venir esta hora, Señor, todos los viernes, a compartir tu palabra para que podamos ser instruidos, para que podamos aprender, para que nos podamos fortalecer, para que podamos escucharte, Dios mío, y recibir directivas de lo que tú necesitas que hagamos, Señor, de lo que a ti te place, que no hagamos nuestra voluntad, sino que hagamos siempre tu voluntad, Dios mío. Muchísimas gracias y te ruego que para que todos los que oigan, Dios mío, esta palabra, que oigan, Señor, en esta hora, Señor amado, que tú puedas estar bendiciendo, alcanzando con tu mano de poder, Dios mío, y derramando en sus vidas, así como, Dios mío, derramaste en la familia, en los amigos de Cornelio, Dios mío, se ha derramado el don del Espíritu Santo sobre ellos, Señor, para que puedan seguir extendiendo tu palabra y llevando a aquellos, Dios mío, que necesitan no solamente sus testimonios, sino tu palabra, Dios mío, tu palabra que trae paz, mansedumbre, templanza, amor, bondad, fe. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, nos vemos el próximo viernes en esta radio La Predicadora, en este programa llamado Punto de Unión. Dios te bendiga. La fe no admite dudas y no cruza los brazos, no se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso, la fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos, por la fe es que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.